la clase anterior habíamos empezado a hablar de los lípidos y dijimos que teníamos dos tipos de circuitos de lípidos, uno exógeno y otro endógeno, y que el circuito exógeno empezaba en el intestino, repartida a través de lipoproteínas como los kilomicrones al tejido muscular, tejido adiposo, y donde la lipoproteína lipasa degradaba en parte los kilomicrones y estos se transformaban en remanente kilomicrones y volvían al hígado. En el hígado tenían una apoproteína, la ApoE, que estimulaba los receptores del hígado y se internalizaba. Posteriormente, entre las comidas, dijimos que había salida de otra lipoproteína del hígado, que era la VLDL, y que hacía el mismo recorrido que el kilomicrón, iba a los tejidos adiposos, tejido muscular, era activada la lipoproteína lipasa por la ApoC2, se degradaba en parte y volvía al hígado. Esa era la idea central, pero por el camino sucedían varios problemas. LDL se transformaba en IDL y la IDL perdía la llave para volver a entrar al hígado, que era la ApoE. Y de esa manera se formaba la LDL, que permanecía bastante tiempo circulando. Y la LDL a su vez podía pasar por el tejido sinusoidal del hígado y era degradada en parte por la lipasa hepática y disminuía de tamaño. Y cuando disminuía de tamaño tenía otra forma que era aterogénica. Ya debido a su tamaño menor, depende de cuántas veces pase, se producía una forma que se hospedaba entre el endotelio y la capa muscular de las arterias. Y en este lugar llegaban los macrófagos, devoraban la LDL, tampoco podían destruir el colesterol y se transformaba en células espumosas. Y la célula espumosa era la base para formar la placa que da origen al ateroma, que posteriormente, al crecer de tamaño, iba cerrando el lumen de la arteria y se perdía la irrigación, la oxigenación de ese tejido. ¿Ya? Después también hablamos de las HDL, que eran de las LDL, bueno, habían varias otras formas de LDL, la lipoproteína A minúscula, que era formada por LDL y que tenía una glicoproteína, que era el Kringle, y que también era altamente aterogénica, y que la LDL cuando pasaba mucho tiempo circulando se oxidaba y se degradaba, fuera de ser pequeña y densa, también era parcialmente oxidada, y eso lo llevaba también a ser aterogénicas. Después hablamos de las HDL, que son las lipoproteínas buenas, claro que entre comillas, y estas eran producidas por la ApoA1, que era sintetizada en el intestino y también en el hígado, y la ApoA1 a medida que iba circulando se iba cargando de lípidos, entre ellos fosfolípidos y principalmente colesterol, arrastraba colesterol depositado en las arterias. Pero tenía la HDL a medida que se cargaba, tomaba varias formas, de discoidal pasaba a ser cada vez más redonda, y tenía un problema que era que a través de las dos enzimas que están acá, la colesterol ester transfer protein y la phospholipid transfer protein, lo que hacían era intercambiar desafortunadamente colesterol
con otras lipoproteínas y por triglicéridos, y también fosfolípidos por triglicéridos. Así que fuera de cargarse de colesterol y llevar colesterol hacia el hígado, desafortunadamente repartía algo de colesterol. Y lo bueno que tenía la HDL, fuera de traer en parte colesterol, era poder repartir ApoB. Y ApoB era la llave para poder entrar al hígado. Todos los colesteroles al hígado para formar posteriormente sales biliares y ser excretados por el colédoco. Ya, así que más o menos ahí estábamos. Y que había una serie de protagonistas, moléculas protagonistas, que eran las que fallaban o si funcionaban adecuadamente en el transporte, en el traspaso de los lípidos a través de las membranas, el reconocimiento de las lipoproteínas a través de las membranas, la degradación de las lipoproteínas. Y así teníamos toda esta lista que está acá, donde está la lecitina de colesterol, la aciltransferasa. Cuando fallaba se producía el ojo de pez, que es lo que hacía esta, a medida que la HDL iba creciendo, se iba el colesterol esterificando. De esa manera el colesterol con el grupo OH estaba en la superficie, mientras que el colesterol esterificado quedaba al interior. Y de esa manera iba pasando de discoidal a ser una especie de glóbulo redondo. Después teníamos la CETP y la PLTP, que son las dos enzimas que son capaces de hacer el intercambio de colesterol por triglicéridos y fosfolípidos, donde la HDL repartía colesterol intercambiando por triglicéridos, o repartía fosfolípidos intercambiándolos por triglicéridos. De esa manera que la carga que llevaba hacia el hígado de colesterol no llegaba con todo lo que había cargado, sino que llegaba con parte de ello, y el resto se repartía un poco entre las otras lipoproteínas. Después teníamos la lipasa hepática, la LPL, lipoproteína lipasa, y la lipasa sensible hormona. La lipasa hepática, como el nombre dice, está en el hígado, está en los canales sinusoidales del hígado, y hacia, bueno, degrada en parte las lipoproteínas que van pasando por allí, pero tenía el problema que era la responsable de hacer disminuir de tamaño a la LDL. Mientras más veces pasaba la LDL, como permanecía mucho tiempo circulando, mientras más veces pasaba por el hígado, más se le quitaba una capa de lípidos, por la lipasa hepática. Y mientras más chica se hacía, bueno, se hace más heterogénea. Después teníamos la lipoproteína lipasa, que es la que está en el tejido adiposo, tejido muscular, glándula mamaria, y que es la que degrada a la llegada de los kilomicrones o a la llegada de las VLDL, son las que van degradando e hidrolizando los lípidos para ser internalizados. También tenemos la lipasa sensible hormona, HCl, la que degrada lípidos, como dice sensible hormona. ¿Qué hormona? Glucagón, adrenalina. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se activa la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo. Más aún tenemos, que todavía no hemos hablado de ella, y es la ATP Binding Cassette Protein, y la ABG1, otro ATP Binding Cassette Protein, pero de terminología G1, A1 y G1. Y estas otras son transportadores de lípidos y de colesterol desde los tejidos hacia el exterior. ¿Ya? Después tenemos la SR, que son A, B y C, que son los scavenger receptors, que están en parte del hígado y que atrapan, son atrapadores de lipoproteínas, atrapadores de lípidos. Y nos quedan estas dos, la RP1-HCPG y el receptor de LDL. Ambos se encuentran en el hígado y reconocen lipoproteínas y también reconocen a la ApoB.
La ApoB100 se une al receptor del LDL con poca afinidad, así que no va a tenga solo ApoB100 y no ApoB. Con ApoB se internalizaría bien en el hígado y no tendríamos problema, pero resulta que pierde de alguna manera, que no se puede evitar, su ApoB y regresa malamente al hígado. Eso está más o menos explicado entonces. Acá tenemos una célula periférica y la ATP Binding Cassette Protein, la A1 y la G1. Y como ven ustedes acá en rojo, aparece la molécula de colesterol. En el tejido periférico, entonces, sale el colesterol, se une a la APO1 de la HDL y se carga la HDL inmadura. ¿Ya? Lo mismo sucede con la ABCG1 acá. Y llegan al hígado, aquí está el tejido canalículo sinusoidal del hígado, y está el scavenger receptor B1, que toma la HDL y toma el colesterol. El colesterol en su interior se transforma en sal biliar, que es lo que ocurre acá, se va al sistema citocromo P450 que hidroxila el colesterol y oxida esta colita que aparece acá para que aparezca un grupo carboxilo y se haga más soluble. Y después glicocólico, glicocólico. Y ahora es una molécula tensioactiva. Elimina por el canalículo biliar y se va a, por supuesto, en la bilis. Entonces la ABC A1 y G1 es una proteína que tiene suficientes alfa hélices ya de entrada y de salida de las membranas y es transportador de colesterol. ¿Ya? Ahí tenemos APA1, ABCA1 y el colesterol montado en las HDL junto con los fosfolípidos. Acá se habla de una enfermedad que se llama la adrenoleucodistrofia, ¿ya? Y que es una falla del ATP binding cassette protein. Toda molécula tiene su falla. En este caso es una mutación que impide que los ácidos grasos de cadena de mayor de 25 carbonos sean oxidados y por lo tanto se acumulan en el peroxisoma. Y esto trae problemas al cerebro, médula adrenal, ¿ya? Y se llega a la desmielinización. Tiene una historia, incluso hay hasta una película de este caso, se llama Lorenzo's Oil, por si alguien se interesa y busca en el internet Lorenzo's Oil y vea la película. Los receptores Scavenger, ya hay de varios tipos y son receptores que reconocen las LDL modificadas, ¿ya? Y los otros receptores, el LRP-HCP-G, que toman remanentes de kilomicrones por el hígado, y el receptor de LDL, ya que se encuentra también en el hígado y que tiene varios dominios, ya un dominio externo, otro dominio interno y dominios entre medio con oligosacáridos. Este receptor también es capaz de sufrir mutaciones. Puede tener poca afinidad por las lipoproteínas, puede no internalizar las lipoproteínas, se puede soltar de acá, de la membrana, y es responsable de las hipercolesterolemias primarias o familiares. ¿Qué ocurre cuando llega una LDL a una célula, por ejemplo, un fibroblasto? Aquí tenemos LDL, en su interior tenemos colesterol esterificado, ¿ya? Mientras que en el exterior tenemos colesterol libre, con su grupo OH libre. Y la LDL se desplaza y llega a la célula, ¿ya? En primer lugar, aquí tenemos receptores específicos de la LDL
y su molécula de clatrina. Ya ambos se interrelacionan y las moléculas de clatrina se toman entre sí y producen una especie de caveola aquí, una endocitosis. Y esta endocitosis toma a la LDL y la LDL es pasada al interior y se funde con un lisosoma y se hidroliza. Una vez hidrolizado, ocurren tres cosas. El LDL hidrolizado que ha llegado al interior. Tenemos que el colesterol libre ya inhibe la enzima que se denomina la HMG-CoA reductasa, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que es la enzima que es responsable de la síntesis endógena del colesterol. Si me llega colesterol de afuera, no necesito colesterol al interior, así que inhibo la enzima que sintetiza colesterol. Después se estimula la acil-CoA colesterol aciltransferasa o acetil-CoA colesterol transferasa. Esta enzima interviene en la síntesis, en la esterificación del colesterol. ¿Ya? Si lo voy a guardar, lo voy a esterificar. Y como no quiero más colesterol al interior, voy a disminuir la presencia de receptores de LDL. De esa manera entran menos y me quedo con el colesterol que está en el interior. Claro que si todo funcionara tan bien como lo explico yo, no habría problemas con el colesterol. Así que esto es como idealmente debiera de producirse o ocurrir. ¿Ya? Ahora veamos todo el conjunto. Supongan que aquí llegó la LDL cargada de ésteres de colesterol. Tengo la apoproteína B100. Es reconocida por los receptores. Ahí están en azul las moléculas de clatrina. Se produce la caviola, la vesícula. Se empiezan a tirar entre sí, se forma la vesícula. Y se internalizan la vesícula con las moléculas de LDL. Y ahí se forma una asociación con un lisosoma y se produce la hidrólisis. Ahora, como les dije anteriormente, la hidrólisis libera colesterol libre y se almacena colesterol esterificado y el exceso de colesterol inhibe la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que sintetiza colesterol, y otro sistema más que no lo había hablado, que es el SREP-SCAP, Steroid Regulatory Element Binding Protein. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Este sistema regula la expresión del DNA y controla la expresión de los receptores de LDL. Si yo no quiero más entrada de R de LDL, voy a tener que inhibir la expresión de los receptores. Y eso es como funciona. Entonces, vemos que la LDL se autorregula en su entrada. Claro que si no entra su cantidad de LDL, permanece circulando. Y si permanece circulando, se convierte en molécula, en una lipoproteína aterogénica y le pasan todas las otras desgracias. ¿Ya? Se oxida, se transforma en pequeña y densa, se asocia al kringle y se vuelve aterogénica, ¿ya? Por no haber sido internalizada a tiempo. Ahora, cuando falla el receptor ya, de la LDL, pueden ocurrir estas posibilidades. Que la persona tenga una mutación, no tenga receptor. Que se bloquee en el transporte del retículo endoplásmico al Golgi. Cuando se sintetiza el receptor, se quede en el retículo endoplásmico y no vaya al Golgi. El receptor no se une, tiene muy baja afinidad por la LDL. El receptor no reconoce la clatrina como su molécula compañera y no la trae para poder juntarse y poder producir
la caviola para que entre, o la endocitosis para que entre el LDL. O bien el receptor no suelta el LDL, ¿ya? Y no se recicla. Así que pueden ocurrir todas esas situaciones. Ahora, ¿cómo hago entrar yo el colesterol al hígado? Bueno, tengo tres formas, ¿ya? Por el receptor scavenger y difusión lateral, mediante la ApoB48 y la ApoB100 sobre los receptores de LDL, y mediante la HDL con ApoE sobre también el receptor de LDL. Aquí tienen ustedes tejidos periféricos, tejidos esteroidogénicos, ¿ya? Y el hígado. Entonces, veamos, partamos acá, hígado e intestino, formación de la HDL. La HDL a través de la ATP Binding Cassette Protein recibe colesterol, se carga de colesterol la HDL, la lecitina colesterol aciltransferasa hace que se esterifique y crezca de tamaño, y la HDL vaya al hígado y sea internalizada por el scavenger receptor. ¿Qué otro camino más puede seguir? Bueno, la HDL puede interactuar con la colesterol protein y puede lanzar colesterol a la VLDL, tomar triglicéridos de la VLDL, y la VLDL después se degrada, pasa a LDL, y la LDL puede ser tomada por el receptor o pasar por el hígado, los canales sinusoidales, degradarse en parte, achicarse de tamaño y depositarse en la arteria. Eso es lo que puede pasar. Ahora, una vez que todo ha andado bien, no han ocurrido estas desgracias, el colesterol está en el hígado, es hidroxilado, se forman, interacciona con la glicina y la taurina, se forma el ácido taurocólico, glicocólico, y sale al exterior como sal biliar. Ahora, dependiendo de la cantidad de sal biliar que salga y de colesterol libre, si sale más colesterol que sal biliar, se forman agregados en la vesícula biliar, y estos agregados dan origen a cálculos, ¿ya? Así que vean ustedes todo el problema que puede ocurrir de arriba a abajo en todos lados, ¿ya? En los tejidos esteroidogénicos, bueno, las HDL van y dejan entrar por el receptor scavenger colesterol para todo este proceso de producir hormonas esteroidales. Esa es la historia ahí. Ahora pasamos al detalle de la HDL. Tenemos que la ApoA1 sintetizada en el intestino y en el hígado, ¿ya? Ahí tenemos ApoA1. Aquí tenemos la ATP Binding Cassette Protein A1 y deja salir fosfolípidos, colesterol libre. Se cargan en la HDL y se transforma en la HDL naciente o pre-beta. Esta va a los tejidos extrahepáticos, nuevamente está la ATP Binding Cassette Protein, pasa colesterol y tenemos colesterol, fosfolípidos, colesterol libre, más colesterol, y se va enriqueciendo de colesterol. A medida que se enriquece de colesterol, se va esterificando y va aumentando de tamaño. Se va esterificando por la lecitina colesterol aciltransferasa y se transforma en una HDL madura rica en colesterol, ¿ya? Y de allí la HDL madura intercambia colesterol esterificado con los kilomicrones, con los VLDL, y toma triglicéridos, ya por la colesterol ester transfer protein y la fosfolípido transfer protein. Así que vean ustedes la parte mala de la HDL, da colesterol, está repartiendo colesterol a los kilomicrones y VLDL,
que posteriormente van a dar origen a las LDL, y ahí las LDL, como ustedes saben, van a ir al otro problema. Ahora la HDL hace una pasadita por el hígado y se remodela. Puede que en parte sea tomada por la scavenger receptor y en parte sea degradada por la lipasa hepática, la misma que degrada a la LDL. Pero en este va a quedar una HDL remanente, y esta, afortunadamente, la HDL remanente ya se va al hígado, de donde existen dos receptores en el túbulo contorneado proximal, que son la cubilina y la megalina, y se elimina posteriormente en la orina, sin llegar a tener más problemas. ¿Ya? Así que vean ustedes lo complicado esto es lo mismo, manejo del colesterol. Ahora, en el caso de que yo encuentre colesterol depositado en los macrófagos llegaron a sacar colesterol del endotelio capilar. Ahí tenemos colesterol esterificado, colesterol libre, ATP binding cassette protein, la HDL naciente. Ya se carga de colesterol, se esterifica con la LCAT, colesterol esterificado, y vuelve al hígado. Ya es tomado por el receptor scavenger, se esterifica el colesterol libre, se modifica y se transforma en sal biliar. Esto debería de ser lo que ocurre normalmente. Ahora, la misma historia acá, pero tenemos que el colesterol sale por los transportadores ATP binding, va creciendo la molécula de colesterol, pero como saben ustedes, existe la colesterol transfer protein, que pasa colesterol a la PLDL y LDL, y estas se cargan de colesterol. Ahora se han utilizado fármacos para inhibir este paso, pero sin embargo no ha traído ningún beneficio. ¿Ya? Y de esa manera estas vuelven a producir LDL, que se achica y se vuelve aterogénico. El colesterol que entra acá, como ven, va a la bili va al intestino, las sales biliares se van finalmente en las heces, pero también tienen un problema. Si las sales biliares permanecen mucho tiempo en el intestino grueso, se reabsorben. ¿Ya? Así que vean ustedes qué complicado este metabolismo del colesterol. ¿Ya? Algo del Alzheimer, lo que les dije anteriormente, que, a ver, habían tres tipos de ApoE, la ApoE2, la ApoE3 y la ApoE4. Y si uno nacía homocigoto para la ApoE4, no podía remover la proteína amiloide beta. Esta es una proteína que les dije el semestre pasado, que aparece en unos receptores extracelulares y era cortada y se agregaba entre sí. Y a su vez también afectaba a la proteína tau. Se formaban agregados proteicos y que eso era lo normal. Pero parece ser que se ha visto que estas apoproteínas y la amiloide beta accionan adecuadamente. La ApoE4, sobre todo, debiera de remover al sistema circulatorio las amiloides beta para que no se acumularan. Pero si uno tiene la amiloide, la ApoE4, no hace bien la pega y se quedan las amiloides adentro y se acumulan y causan todos los problemas que llevan al Alzheimer. Así que si uno tiene ApoE3, ApoE4, anda más o menos. ApoE3 bien, ApoE2, ApoE3, más o menos, y lo peor es ser homocigoto para ApoE4. Esa no hace bien la pega y deja la amiloide adentro. Eso es lo que dice esto. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? De los 29, ¿hay alguna pregunta? No. Ya. Continuamos entonces.
¿Qué daño causaba el exceso de HDL? ¿Puede causar daño a nivel de riñón? No vamos a decir que cause daño a la HDL. De hecho, sería bueno tener un exceso de HDL porque eso prolonga la vida y disminuye la aterosclerosis. Eh, pero tiene esa parte negativa que es que la HDL, cuando ya hay personas dañadas, han empleado fármacos en que inhiben que la HDL haga este intercambio por fosfolípidos o por triglicéridos. ¿Ya? Inhibir la colesterol ester transfer protein, el CETP. Pero se ha visto que no ha traído ningún beneficio a las personas. No. Pero conviene tener la HDL alta, ¿ya? Y la LDL baja. ¿Ya? Eso es lo básico. Perfil heterogénico. Elevada LDL, presencia de partículas pequeñas y densas, semioxidadas. Y también de esa pequeña, la que está más adelante, la apoaminúscula. Elevada ApoB, la ApoB 48 y la ApoB 100. Ya refleja el número de partículas de LDL más que la concentración de LDL. Baja HDL y elevada ApoA-minúscula. Elevados triglicéridos. Siempre cuando uno se va a chequear el síndrome metabólico, le toman los triglicéridos, que sean menos de 150 miligramos por decilitro. La resistencia a la insulina, el hígado, lo que más se va a ver, ustedes alguna vez profesionalmente, lo que más van a ver va a ser resistencia a la insulina, hígado graso. Y el hígado graso es cuando ocurre un desequilibrio entre la síntesis de los ácidos grasos dentro del hígado y la salida de los ácidos grasos del hígado. Acuérdense, los ácidos grasos deben estar en una concentración estado estable. ¿Ya? Y el hígado graso empieza a aumentar cuando tenemos resistencia a la insulina. ¿Ya? Esa es la parte principal. Si hay resistencia a la insulina, empieza a aparecer el hígado graso, que después pasa a ser una esteatosis hepática. Ya empiezan a morir los hepatocitos y a ser cambiados por células adiposas. Y más aún cuando alcanza la cirrosis, se mueren los hepatocitos, están las células adiposas y empieza a aparecer el tejido de los fibroblastos, el tejido conjuntivo. Y al final termina uno ahí en el hígado como un cuero, ya, con solamente fibroblastos, ya, por las células esteladas. En el hígado no hay solo hepatocitos, sino que también hay células adiposas que se cargan, células esteladas que se diferencian, se pueden diferenciar en fibroblastos. Ahora, el por qué y cómo se controla eso es algo complejo. Ya, y eso. También hay hígado graso de origen alcohólico, no alcohólico y alcohólico. El no alcohólico empieza con la resistencia a la insulina. Y el alcohólico, como el nombre lo dice, cuando ingiere uno demasiado alcohol. Algo les dije ayer que el metabolismo del alcohol produce NAD reducido, ¿ya? Y el metabolismo también de los ácidos grasos también produce NAD reducido. Entonces hay un exceso de NAD reducido que inhibe la oxidación de los ácidos grasos, en el caso del alcohólico. Y además el mismo alcohol se transforma en acetil-CoA. Y el acetil-CoA hace crecer se transforma posteriormente en grasa. Se va al citrato, no, como hay demasiadas calorías con el alcohol, el ciclo tricarboxílico no da suficientes vueltas y se forma citrato, el citrato sale afuera, se descompone, vuelve a producir acetil-CoA y como vamos a ver más adelante, el acetil-CoA se va a transformar en ácido graso. Entonces el alcohol se transforma en grasa, ¿ya? Y libera gran cantidad de minerales. El no alcohólico, el hígado graso no alcohólico, es que había un desequilibrio entre la síntesis y la salida de lípidos para afuera del hígado. Y los lípidos para afuera del hígado salen con la VLDL, ¿ya?
si yo no puedo sintetizar VLDL, se me quedan los lípidos adentro. ¿Ya? Y si no los puedo degradar, también. ¿Ya? Hay una proteína muy especial, que es la proteína C reactiva, y cada vez que se produce un inicio de aterosclerosis, depósito de colesterol, llegada de macrófagos y se empieza a producir el ateroma, bueno, llega la proteína C reactiva, ya que sería una forma, un indicador de un proceso inflamatorio. Puede ser a los huesos, bueno, no tiene nada que ver con el sistema circulatorio, pero también se libera proteína C reactiva. Puede ser un cáncer, también se libera proteína C reactiva. Así que es un indicador de, en este caso, inflamación arterial. Acá está, esto lo vimos el semestre pasado, el óxido nítrico, la producción de óxido nítrico. Dijimos que la enzima, la óxido nítrico sintasa, también se ve alterada en los procesos inflamatorios, y el óxido nítrico era un vasodilatador, ¿ya? Y el problema acá es que se estimulan unas células que se llaman las células endoteliales vasculares. Son los factores de adhesión. El endotelio se hace cada vez más denso y duro, y esto por supuesto lleva a la aterosclerosis, ¿ya? El ateroma y la aterosclerosis, no solo de las células muertas acá, las células espumosas que están muertas, la agregación de plaquetas, sino que también porque se estimula el endurecimiento del endotelio. Claro que el óxido nítrico combate esto. Así que hay entre disolver el ateroma o la producción de óxido nítrico. Ahí uno se opone al otro. ¿Y quién ayuda a mantener estos niveles dentro de un límite adecuado? Son los antioxidantes. Lipoproteínas heterogénicas, ya hemos hablado bastante de ellas. Aquí está la lipoproteína A, este es el kringle que yo le llamo, ya que es una galleta que se forma, que la venden en el supermercado, tiene otro nombre acá, pero son las galletas de cóctel, pero tienen esta misma forma, ya que son saladas, y esta es una glicoproteína que se forma acá. Después, esa es la apoproteína A con carbohidratos. Después tenemos una apovesian y la LDL, ¿ya? ¿Y cuál es la función original de esta lipoproteína A minúscula? Es reemplazar a la vitamina C, parece ser, no se sabe muy bien, reparación de heridas, ¿ya? Presente en primates, nosotros, y hedgehogs, erizos. Es como dice acá, se asocian a infarto, aterosclerosis, derrama, ¿ya? Y aquí está lo principal. Cuando ustedes forman un coágulo, tienen el plasminógeno que se cataliza al paso, el fibrinógeno a y se forma la red que da origen al coágulo. El coágulo se disuelve con plasminógeno. El plasminógeno tiene que pasar a plasmina, y la plasmina disuelve la fibrina. ¿Ya? Son todas estas plasminas. ¿Y qué sucede? Que esta lipoproteína minúscula bloquea el lugar de acción de la plasmina en el coágulo. Entonces, típicamente y altamente aterogénica. Se forma un coágulo, llega la plasmina a disolver el coágulo, y está ahí la lipoproteína A minúscula unida. ¿Ya? Por eso, pasado cierta edad, siempre, o sea, ya harto tiempo, recetando cardioaspirina. La cardioaspirina es ya evita la formación de coágulos. Es reductora además, y también se ha visto que tiene algún efecto sobre la resistencia a la insulina.
las LDL pequeñas y densas, aquí. Si uno tiene adipopatía, es decir, está gordito de las caderas, del vientre, tiene elevados ácidos grasos libres que llegan al hígado. El hígado produce las VLDL, el mismo mono que les mostré anteriormente, las HDL, y pasa hepática, disminuye la HDL, pum, se va por la cubilina y la megalina. Pero ¿qué pasa con las LDL? Bueno, también tenemos la colesterol este transfer protein acá, y se van degradando a medida que vuelven las LDL, pasan por el hígado, no son retenidas, perdió la dando vueltas, le pasa todo lo que ocurre a los que dan muchas vueltas, y disminuye de tamaño y se transforman en las LDL pequeñas densas y las LDL semioxidadas, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen la CETP y la dislipidemia, ocurre síndrome metabólico, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Entonces ahora saben lo que es síndrome metabólico, lo que es resistencia a la insulina, las condiciones aterogénicas de los lípidos, lo bueno y lo malo que es el colesterol. Ven ustedes LDL, aquí están las LDL y los tamaños. Para una misma concentración, yo puedo tener distintos tamaños de LDL, ¿ya? Cada paciente tiene la misma cantidad de colesterol, 125 miligramos por decilitro, y acá María es la que tiene el mayor problema, porque tiene las lipoproteínas, las LDL más pequeñas. ¿Y por qué las más pequeñas? Porque son las que se meten entre el endotelio y la capa muscular de las arterias, y ahí se depositan. Si no las tuviera más grandes, no son. Hay gente que ingiere lípidos todos los días, tienen elevado peso, son adiposos, pero no tienen ningún problema. Y hay otros que pueden ser delgados y pueden tener muchos problemas, ¿ya? Bueno, eso. A mayor tamaño, menos riesgo. Y llegamos finalmente el colesterol, todavía nos queda algo más por el colesterol, a la síntesis de él. Son cerca de 30 pasos que no es necesario aprenderse, pero el precursor del colesterol es el acetil-CoA. Y ustedes ven que quien llega al ciclo tricarboxílico llega a acetil-CoA que viene de la glucosa, llega a acetil-CoA que llega a los ácidos grasos, llega a acetil-CoA que llega de los aminoácidos. Así que de todos ellos yo puedo sintetizar colesterol y otros lípidos y ácidos grasos. Lo que interesa acá es esta enzima que cataliza este paso, que es la HMG-CoA reductasa, la hidroximetilglutaril, el 3-hidroxi-3-metilglutaril, utiliza NADPH, que viene de la bebida de las pentosas, y la enzima málica, y transforma esta molécula en mevalonato. ¿Ya? Y esta es la parte reguladora. El mevalonato después se fosforila ATP, ATP, ATP en isopentilpirufosfato y dimetilalilpirufosfato. Y estos son dos moléculas de isopreno. Ya en las plantas también esta vía, pero los isoprenos se van a hacer perfume. Que nosotros continuamos con la vía aumentando la unión entre IPP y DMAPP, haciendo crecer la molécula, y llegamos después de cerca de 30 pasos, que aquí están resumidos, al colesterol finalmente. Y la primera regulación es que el colesterol inhibe la HMG-CoA reductasa alostéricamente. Ya
alostérica. Y con eso yo puedo dividir mi colesterol. Claro que, como ven ustedes, todo es susceptible a fallas. Aquí yo gasto 18 moléculas de acetil-CoA, 18 ATP, 16 NADPH para fabricar la molécula de colesterol. Libero CO2, NADP oxidado, y se hidroliza el ATP liberando energía. ¿Y esa energía a dónde fue a parar? A la estructura de la molécula de colesterol. Control. La HMG-CoA reductasa se inhibe por retroalimentación negativa, el mismo colesterol. Control de la expresión génica, el sistema que les dije, sintetizo más HMG-CoA reductasa si tengo bajo colesterol. ¿Cómo puedo controlar la vida media de esta enzima? Bueno, la uno a la ubiquitina, que se une a aquella vida media envejecido, atacadas por superóxido. La ubiquitina las reconoce y las destruye en el proteasoma. O también, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo controlo la HMG-CoA reductasa? Se fosforila, se inactiva. Se desfosforila, se activa. La insulina la activa, como es anabólica, cada la activa. El glucagón la inactiva. Así que esa es una de las formas de regular la síntesis endógena de colesterol. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo funciona el sistema CREP-SCAP? Ahí tenemos la HMG-CoA reductasa, inactiva, está fosforilada. Acá está la HMG-CoA reductasa activa. ¿Qué hacemos para activarla? Bueno, hidrolizamos el fósforo, ¿ya? Por una fosfoproteína fosfatasa. ¿Cómo hacemos para inactivarla? Echamos a andar una AMP quinasa. ¿Qué más sucede acá? Bueno, el mevalónico, cuando es sintetizado por la activa, va a colesterol. El colesterol va a este sistema que está en el retículo endoplásmico. Y este sistema tiene un factor de transcripción que está unido a una proteína del retículo endoplásmico. Si colesterol se activa, si hay mucho colesterol, supongamos que hay poco colesterol, entonces yo activo. Este sistema se suelta el factor de transcripción por ruptura proteolítica y se va al elemento regulador de esteroles, es decir, un gen que se controla la expresión de este gen por un factor de transcripción que es el beta-helix loop helix, ¿ya? Es ese dominio específico que reconoce el promotor según y desreprime o reprime al gen, ¿ya? Y de esa manera yo controlo la formación de mi RNA y si hay poco, sintetizo más HMG. Así que es el sistema CREP-SCAP, ya para regular la HMG, la enzima. Esto es lo mismo, más detalle. ¿Qué hago yo ahora con el colesterol? Ahí tengo mi colesterol. Bueno, voy al sistema del hígado, sistema citocromo P450, tomo NADPH de la vía de las pentosas, de la enzima málica, y voy a hidroxilarlo. ¿Y qué hago con la cola? Los dos metilos acá. Bueno, eso procedo a oxidarlo. Así que tengo aquí un carboxilo, tengo un OH, otro OH, en el 3, en el 7 y en el 12. OH, y la molécula ahí se está haciendo cada vez más soluble, pero no es tan soluble, así que se transforma en una molécula tensioactiva o que capaz de saponizar. Y por ahí va, se activa con ATP, se une a una coenzima A activada y se une a la taurina y a la glicina y forma
las sales biliares, taurocólico y glicocólico. Se asocian a sal, sodio, y con esto se transforman en una sal. Salen por el colédoco, van al intestino, producen grasas, finas gotitas, para que las lipasas intestinales puedan atacar a los lípidos. El resto se va al intestino grueso. Así que tenemos colesterol, el ácido cólico, quinodeoxicólico, conjugación con taurina y glicina, glicocólico, taurocólico, a la vesícula, al duodeno, al ileón, y en parte solamente un 10% a las heces. El 90% va nuevamente vía vena porta, se devuelve y se dedica al hígado. ¿Ya? Y una parte de esa a la circulación sistémica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada vuelta? Estamos reciclando nuestro colesterol. Y esa es la razón por la cual mientras más reciclamos el colesterol, más lo reabsorbimos y cuesta más eliminarlo. ¿Ya? No hay el metabolismo que logre romper los 4 anillos. Acuérdense que la vitamina D se forma a partir de colesterol, pero se rompe solamente el anillo B. No hay forma de romper el oxílico y oxidarlo totalmente. Así que ese es el problema del colesterol. Claro que tiene sus utilidades en las membranas, como hormona, como vitamina, pero cuesta eliminarlo. ¿Alguna pregunta? Nuestro principal inhibidor de la HMG-CoA reductasa son las atorvastatinas, ¿ya? El Lipitor, la simvastatina, lovastatina. Hay bastante gente ya que pasado los 40 empieza a tomar estas pastillitas, ¿ya? Para poder bajar el colesterol. También tenemos el ácido nicotínico, que regula los niveles plasmáticos de BL y de LDL. Compuestos derivados del ácido fíbrico. Ya gente confunde la fibra con el ácido fíbrico. La fibra es celulosa, ya que también ayuda. Una buena diarrea, colesterol. Claro que se pierden los electrolitos. Estos son derivados del ácido fíbrico y promueven también el recambio de L, activando lipoproteínas lipasas. Producol aumenta el metabolismo, puede bloquear de las LDL y puede bloquear el transporte de colesterol. Lo ideal del colesterol es que no esté circulando en la sangre, sacarlo de la sangre, así como la glucosa también había que sacarla de la sangre. Está bien que esté un tiempo ahí, pero no demasiado, sacarlo, meterlo a los tejidos. ¿Ya? Y tipol, que son resinas que por intercambio iónico, por intercambio de cargas con las sales biliares, las remueven del intestino grueso y se elimina más colesterol en las heces. ¿Ya? Así que tenemos todos esos mecanismos, ya que están más o menos resumidos acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Mm? es que, o sea, hace un tiempo vi como un comercial, o sea, como bien dudoso, que decía las personas como que quemaban la grasa como automáticamente. ¿Qué fundamento hay de eso? Son historias nomás, porque llevarla, usted ve todos los problemas que hay en el transporte, almacenamiento y quemar las grasas. Lo único que podría hacer, no sé, aumentar la cantidad de adrenalina, eh, hacer más ejercicio, ¿ya? Pero así sentadito no vamos a quemar nunca las grasas, porque uno podría usar quemar las grasas pensando, pero resulta que el cerebro no se alimenta de ácidos grasos. Así que lo único que podemos, como vamos a ver un poco más adelante, beta oxidación, la única forma de quemar las grasas. Y podemos llevarla a cabo solamente. Así que no, hay tanta historia por ahí que no son verdaderas.
Eh, hay aquí algunos inhibidores ya, de la HMG-CoA reductasa, ya, tienen cierta estructura. Mevastatina, lovastatina, simvastatina, pravastatina. Aquí, por ejemplo, un macrófago que está en células espumosas y que recibe colesterol de las LDL. Esta LDL está oxidada, la toma el macrófago y se llena de LDL. ¿Y qué puedo evitar yo? ¿Qué puedo hacer para evitar este paso? Bueno, col, vitamina E, ácido ascórbico, beta-caroteno. Todos estos son antioxidantes, ¿ya? Y con eso evito que la LDL se transforme en LDL pequeña, densa, LDL oxidada. El macrófago que se transforme en célula espumosa y que estas den origen a una placa, que son células espumosas que posteriormente se calcifican en el lugar y hay que removerlas quirúrgicamente. El colesterol también necesario porque el semestre pasado algo les dije, si no se produce este síndrome que es el Smith-Lemli-Opitz, que se produce una falla en la síntesis del colesterol, una de las enzimas de la síntesis. Así que las personas tienen bajo nivel de colesterol, pero trae todas estas anomalías, ustedes ven, y por lo menos traen como consecuencia fisuras paladar, pliegue siniesco en la palma, polidactilia, los dedos pegados, genitales ambiguos, sin tactilia, salen los dedos 2 en 1, 3 en 1. ¿A qué se debe este efecto? Bueno, hay una proteína que se llama la proteína Hedgehog, no sé si la han visto, la proteína erizo, que necesita colesterol para difundir durante la etapa embrionaria. Y si llega esa proteína a las manos y a los pies y no difunde en la forma adecuada, porque no hay colesterol para hacerla difundir, se concentra en algunos lugares y eso es lo que da origen a los dedos pegados. Una buena forma de controlar el colesterol es con esteroles de las plantas, ¿ya? Los esteroles de las plantas, su absorción en el intestino. Estigmaesterol, campestrol, citosterol. También se llaman ahí en las plantas estanoles. El problema es que los esteroles de las plantas, uno puede bajar el colesterol con esterol de las plantas, pero tienen otros efectos secundarios, ¿ya? Que son como tomar hormonas femeninas, ¿ya? Ese efecto. Y dejamos el colesterol y los dejo en paz ustedes por 10 minutos, 11:50. Y seguimos con el metabolismo de los ácidos grasos. Así que recreo.
Bueno, jóvenes, aquí vamos de nuevo con la segunda pata. Alguien hizo una pregunta anteriormente si era posible con alguna pastilla bajar quemar los lípidos más fácilmente. Ahora que me acuerdo, hay una posibilidad, pero es un tanto riesgosa. Y sería haciendo un hoyito en la mitocondria. Ya acuérdense que en la mitocondria, como dijimos anteriormente, están los complejos de transportadores de electrones y de protones. Y se forma un gradiente entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Y esos protones, ¿de dónde vienen? De los NAD reducidos, de los FAT reducidos. Y si yo hago un hoyito en la membrana, esos protones van a entrar a la matriz mitocondrial sin hacer trabajo. Y el trabajo es sintetizar ATP. Pueden entrar, hay algunos compuestos del dinitrofenol que puede hacer poros en la membrana interna de la mitocondria y entran. Y no fabrico ATP. Y toda la oxidación del NAD reducido y el FAT reducido se oxidan rápidamente. Y como la beta oxidación de los ácidos grasos, como vamos a ver, produce gran cantidad de NAD y FAT reducido, yo quemaría los ácidos grasos más rápidamente. O sea, y ese compuesto sería un desacoplador de la cadena de transporte de electrones. Ese fármaco, el dinitrofenol, se usó antiguamente para bajar de peso, pero se bajaba tanto de peso que la gente fallecía. ¿Ya? Entonces se dejó de usar. No sé si será, habrán análogos a esa molécula, pero esa sería una forma de, en vez de bajar de peso, bueno, uno baja de peso, es tanto de peso que se va para arriba, le salen alitas en la espalda y se va para arriba, o alitas de cuero y se va para abajo. Ya sería, quienes hacen esto normalmente son los osos. Los osos tienen que comer bastante durante el verano y hacen, tienen creo que les hablé la vez anterior, de este tejido graso pardo, ¿ya? Y ese tiene una proteína que se llama UCP o Uncoupler Protein, y esa es la que hace entrar los protones y sin hacer trabajo, ¿ya? No se sintetiza ATP y se aceleran todos los procesos, incluso se produce fiebre porque la entrada de protones al interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial produce calor, ¿ya? Esa sería más bien una respuesta tanto riesgosa la forma. Profesor, ¿Mm? ¿y no se podría crear algún fármaco o algo para atacar solamente al colesterol? O quizás una bacteria que se comiera... Pero sí, hay yogures que afirman que hidrolizan el colesterol, pero yo no creo. Que por supuesto que tiene que haber una bacteria. Hay bacterias que se comen el asfalto. ¿Cómo no haber una bacteria, un yogur de una bacteria que hidroliza el colesterol en el intestino, que hidroliza las sales biliares? Sería fantástico. Por eso siempre le he dicho, no sé, si encuentran una bacteria de ese tipo, yo he encontrado bacterias por ahí, una vez trabajé con bacterias y hongos, ya hay que hacen cosas terribles. Tiene que haber alguna por ahí. Es cuestión de sacar muestras, ponerlas en un medio con colesterol y ver si lo hidrolizan o no. Y de ahí sacar un yogur. No sé si habrá un yogur que haga eso. Algunos reclaman que hacen eso, pero no me consta. ¿Ya? Así que eso, ahí tienen ustedes, siempre les digo yo, busquen, investiguen algún día y háganse famosos. Ya, consigan algo algo que destruya el colesterol bastante bien y que lo pille como sal biliar en el intestino grueso, ahí no hay tanto problema, y que lo destruya ahí, punto. No sé si uno tendrá bacterias en el intestino que destruyan en parte el colesterol. No sé, el hombre pasó a vivir 40 años a 70 y según se dice que se debe eso a que cambió la flora intestinal. A lo mejor aún puede seguir mejorando la flora intestinal, ¿ya? Fuera de producir vitaminas, no sé, estoy seguro si pudiera destruir
el colesterol. Ya uno toma una de estas preparaciones en forma de yogur, destruye el colesterol. No sé si saben la historia ustedes, en la época de que habían astronautas y mandaban siempre los astronautas que iban a la luna o salían afuera, a alguno de ellos iba con diarrea. ¿Y qué es lo que se hizo para parar este problema? Bueno, se tomaron muestras del colon de los dos otros astronautas que no tenían diarrea, se preparó un yogur en base a ella y se lo dio al que siempre tenía diarrea, y ahí paró la diarrea. Depende muchas veces de la flora intestinal que tenga uno, como sean las cosas, cómo se comporten. Incluso dicen ahora que la flora, están viendo la última vez, que la flora intestinal se relaciona con la delincuencia. Y sería que los delincuentes tienen una cierta flora intestinal que no tienen las otras personas que no hacen delincuencia. No sé, hay tanta cosa. ¿Ya? Hay lugar para hacer investigación, dependiendo de la flora intestinal. A ver, ¿en qué vamos? Aquí vamos. La lipasa sensible a hormonas. Tenemos acá tejido adiposo, llega adrenalina, catecolaminas, actúa sobre el receptor a la proteína G. La proteína G, como saben, tiene 3 subunidades, se une al GTP, activa la adenilato ciclasa, produce el segundo mensajero AMP cíclico, y la lipasa se activa por fosforilación, ya que la AMP cíclico activó a la proteína quinasa y con ATP se fosforila. Y tengo la lipasa sensible a hormona, la HCl, en el tejido adiposo, que está hidrolizando los triglicéridos. Y libero ácido graso, después vuelvo a hidrolizar un diacilglicerol, ácido graso, después viene una monoacilglicerol lipasa que degrada el monoacilglicerol. Y libero 3 ácidos grasos y un glicerol. El glicerol, ¿para dónde se puede ir? Se puede fosforilar, se puede desfosforilar. El glicerol generalmente se va a la glicolisis. Y ahí en donde se rompe la fructosa con sodio y fosfato, ahí el glicerol se puede fosforilar y entrar a la glicolisis, y se va para arriba, para abajo, glicolisis, o se va para arriba, glucogénesis, ¿ya? Cualquiera de los dos caminos. Mientras que el ácido graso va a ir a quemarse a la mitocondria. Ahora, en cuanto a los ácidos grasos, hay de cadena muy larga, de cadena larga, de cadena media, de cadena corta. Y esos son más o menos los carbonos que tienen. Saturados, insaturados, ramificados. Aquí hay uno bien difícil y problemático, que es el ácido fitánico, que es el ácido que afirma el anillo de esta cosa verde que tienen las plantas. ¿Cómo se llaman? A ver, no me acuerdo no me acuerdo. La clorofila. Es la clorofila. Ya este ácido fitánico siempre está asociado a la clorofila, y si las vacas se cogen el pasto, producen leche, la leche trae ácido fitánico. Y ese ácido graso es difícil porque es ramificado de oxidarlo. Hay tipos de oxidación en los ácidos grasos que son la alfa, que es la que se lleva a cabo en el ácido fitánico, la beta, que es la más común, cortando de a 2 en 2, y la omega, que es la oxidación por el último carbono del extremo, ¿ya? Ese carbono que uno dice omega 3, omega 4, omega 6, el último carbono del extremo de una cadena. Esa es la oxidación omega. Pero la más común es la beta. Ya uno tiene el ácido graso, lo va cortando de a 2 en 2 carbonos y fabrica acetil-CoA. Así que aquí tenemos una tabla principal. Colesterol. El dihidroxicolestanoico, trihidroxicolestanoico,
se van a la síntesis de acetiliales. El colesterol, la única oxidación que ustedes vieron es la cola que tiene, que se transforma en carboxilo, y la hidroxilación, y después se transforma en sal biliar. Así que eso es lo único que sufre, no hay más transformaciones. Después tenemos el ácido fitánico, que es el que estaba recién hablando, que está con la clorofila asociado cuando uno come vegetales o toma leche, y sufre una alfa oxidación y se transforma en pristánico. El pristánico sufre algo de beta oxidación, pero en el peroxisoma. ¿Ya? Después tenemos los ácidos de cadena very long chains, cadena de más de 20, cadena muy larga. También sufre una oxidación previa en el peroxisoma, y esto es una beta oxidación. Después, cuando han disminuido de tamaño, pasan a la mitocondria. Ahí se convierten en ácidos grasos de cadena media, y ahí sufren la oxidación total, la acetil-CoA. Y la acetil-CoA, como ven ustedes, entra al ciclo tricarboxílico. No pasa por la piruvato hidrogenasa. Acuérdense que hay una competencia entre la acetil-CoA de la glucosa y la acetil-CoA que venía de los ácidos grasos, que uno inhibía al otro. Ya el ácido graso inhibe la producción de acetil-CoA que venía del piruvato de la glucosa. Así que eso son los tipos de oxidaciones. Ahora veamos cómo ocurren. Ahí tenemos el ácido fitánico. Ya ahí en el carbono, tiene un carboxilo, entre el carbono alfa y beta, tenemos un grupo metilo, y que después se repite más allá. Así que hay que oxidarlo de forma especial. Aquí tenemos el ácido fitánico. Primero lo activamos con la coenzima A y ATP, y después lo hacemos, lo tratamos con la fitanoil CoA hidroxilasa. Se activa con la coenzima A y se crea un grupo hidroxilo, que después con una hidroxifitanoil CoA liasa